El modelo del kirchnerismo era empezar por abajo. Empezar buscando el consumo. Y ¿sabes qué? No solo el consumo nacional, sino que dentro del proyecto kirchnerista era muy importante la alianza con el Mercosur primero y con el UNASUR después. Es decir, buscar consumidores también en la región. Consumidores que antes compraban productos de los Estados Unidos, pero que luego del acuerdo regional comenzaron a ser nuestros consumidores. Entonces, con consumo nacional y con consumo regional, se logró aumentar fuerte la producción y eso trajo inversiones. Porque hacía falta invertir para comprar máquinas, para proveer a ese consumo que crecía. Y entonces Argentina llegó a un consumo del 25% del Producto Bruto Interno. Es decir, el total del consumo ya era un cuarto de nuestro Producto Bruto Interno. Cuando llegó el kirchnerismo era un 10%, subió a ese 25% y hoy bajó al 14%. Y con esas inversiones se pudo producir más y con ese acuerdo regional se pudo exportar más. Entonces, Argentina pasó de exportar 8.000 millones de dólares a casi 80.000, es decir, multiplicó por 10 también las exportaciones. Así que tenía mucho consumo, mucha inversión y muchas exportaciones. ¿Y qué hizo con eso el supuesto populismo? A ver, una parte de esa riqueza generada la invirtió en obras de infraestructura para poder seguir produciendo riqueza. Y entonces se terminó Yacyretá, ese plan que tenía 70 años. Y entonces se hizo Atucha 1, Atucha 2, Atucha 3 y varias usinas eléctricas. Y entonces se hizo un interconectado nacional, porque sabes que antes había provincias que no tenían 500 watts para que hubiera industria, por eso las llamaban inviables. Y se hizo el interconectado. Y entonces hacían falta autopistas para transportar esas cargas que ahora exportábamos. Y pasamos de 900 kilómetros de autopistas a 3.000. 900 es toda la historia y 2.000 más en esos 10 años. Y se hicieron casi 7.000 kilómetros de ruta, además. Entre las autopistas está la Rosario-Córdoba, la 14. Y se hicieron puentes y se hicieron puertos. ¿Para qué? Para poder seguir creciendo. Pero al mismo tiempo, y pensando en el futuro, se invirtió en ciencia. Se invirtió en el CONICET, se invirtió en proyectos tecnológicos como el INVAP, se repatriaron 1.000 científicos. Se puso mucha guita para que investigaran, para pensar que esa riqueza generada trajera nuevas riquezas en el futuro. Y también entonces se invertía en recursos humanos y se subió el presupuesto de educación del 2,7% del PBI al 6,4%. Y se le dieron computadoras a los pibes para que se prepararan, porque era un país que estaba creciendo y que iba a seguir creciendo. Y además, se utilizaba la caja del ANSES, por ejemplo, para financiar proyectos productivos, para crecer por ese lado también, con la guita que ahorrábamos, en vez de timbiarla, ponerla ahí. A la vez eso generaba laburo y hacía que el ANSES ganara plata con esas inversiones. Y otra parte del ANSES se usaba para el plan Procrear, para hacer viviendas. Y esas viviendas generaban empleo. Con ese crecimiento, según datos de la UIA, podés entrar, crecimiento industrial de la UIA 2003-2015, pone, y hay varios informes. El crecimiento fue del 97%, con ese crecimiento de la cosecha, que pasó de 60 millones de toneladas a 120 millones de toneladas. Con el crecimiento del comercio, con el crecimiento financiero, entonces, se pudo invertir en obras de infraestructura e invertir en tecnología y en ciencia para el futuro. Y entonces sí, con la fortaleza de la riqueza generada y con la seguridad de que en el futuro se iba a seguir generando riqueza, dijeron, bueno, despejemos más aún el futuro, paguemos la deuda. Y se pagó la deuda. Y con toda la fortaleza que te da estar desendeudado y haber generado tanto riqueza y tener un futuro donde sabes que vas a generar más, se distribuyó. Y entonces vinieron las moratorias para jubilaciones. Y entonces
Porque recordá que todo eso vino en 2009. Y entonces vino la asignación universal por hijo. Y se empezó a mirar en los derechos que faltaban, como la ley del peón rural o la ley del personal doméstico, y se aseguró que todo argentino tuviera un medicamento si lo necesitaba con el plan Remediar, o que los jubilados tuvieran sus medicamentos con el PAMI. Es decir, lo que se hizo fue generar riqueza, asegurarse un futuro en donde se siguiera generando riqueza, asegurarse el desendeudamiento para que esa riqueza no tuviera el obstáculo de la deuda, y distribuir como corresponde, porque a la vez era parte del plan, porque distribuías y generabas más consumo y ese círculo virtuoso seguía caminando. No digo que no tuviera defectos, claro, Argentina tenía ese problema histórico de que exportamos commodities en gran cantidad, aunque habían subido mucho, prácticamente duplicado las exportaciones industriales, pero seguían siendo muy importantes las commodities, e importamos cosas que cuestan mucho, entonces faltaban dólares. Y eso era algo que había que arreglar. Otros problemas también, como la inflación, pero todo eso había funcionado y no era mentira y no era ficción, y era bien sólido. Y entonces llegaron ellos, porque se habían dado cuenta que Argentina ya era la potencia número 21 del mundo, y Brasil, haciendo lo mismo, había partido de un piso más alto y había llegado a ser la sexta, y nos comprábamos y nos vendíamos entre nosotros y lográbamos independencia y soberanía, y entonces llegó el famoso lawfare, un grupo de periodistas, con espías, con políticos, a inventar denuncias contra los que habían hecho eso. Y llegaron al poder. Y empezaron a destruir la industria, y empezaron a endeudarnos, y empezaron a quitar todos esos derechos, y dejaron de hacer obras. Y hoy la industria cayó un 13%. La elección es entre esos dos proyectos. No es una novela de policial, es una elección. No es saber quién tiene más chorros, cosa que ya hemos mostrado que en muchos casos eran causas inventadas. Lo que vamos a discutir es si vamos a tener ese proyecto sólido, al que había que hacerle un service, claro, pero bien sólido, que iba para adelante, que pensaba un futuro y que distribuía, o si vamos a tener a estos muchachos que no tienen un solo resultado para mostrar, sino el haber recortado muchas de las cosas que se habían logrado. Todo lo demás es mentira. A partir de mañana, cuando haya mayor seguridad de que Cristina vaya a ser candidata, empecemos a mirar estos datos, los reales. No contemos chorros, porque encima pierden. Contemos un proyecto político y económico que sea sustentable, como les gusta decir, pero que en todo momento busque la felicidad de todos y no la de unos pocos.